Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Erika Fontalvo. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida una vez más a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, en el que hoy hablaremos de un preocupante estudio, de una atención humanitaria tardía, de cárceles, sedes ministeriales, hospitales y de promesas incumplidas a comunidades indígenas. Comenzamos. Durante el Seminario Internacional sobre Derecho Disciplinario, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba reveló un estudio en el que concluye que el déficit presupuestal de la nación es de 30 billones de pesos y no de 14 billones, como se creía. Durante audiencia pública en la Corte Constitucional, la Contraloría General expresó su preocupación por los pocos recursos que algunas regiones destinan para la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado. Comisión de la Contraloría General visitó la cárcel de Villahermosa en Cali, la cual tiene el mayor índice de hacinamiento del país. Colombia Tiene Control acompañó el recorrido por este centro de reclusión. Contraloría General le hace seguimiento a los contratos para las adecuaciones de la nueva sede del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ubicada en pleno centro de la capital de la República. El Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, en la capital chocuana, sigue en cuidados intensivos. Hallazgos fiscales por más de 560 millones de pesos dejan obras de infraestructura. En el departamento de Baupé, 7 comunidades indígenas siguen esperando que les cumplan la promesa de construir pistas para aviones de gran capacidad. Los hallazgos fiscales superan los 10.000 millones de pesos. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba participó en el Congreso Internacional sobre Derecho Disciplinario y se refirió, entre otros temas, al déficit presupuestal de la nación, que de acuerdo con un estudio de este órgano de control supera los 30 billones de pesos. La Contraloría General, en un estudio que entregó al Congreso de la República, concluyó que el déficit presupuestal de la nación está muy por encima del estimado por el Gobierno Nacional. Así lo explicó Carlos Felipe Córdoba durante el Congreso Internacional sobre Derecho Disciplinario. Hemos encontrado que el déficit no es del 14 billones de pesos. Hemos podido encontrar que es un déficit estructural de más de 30 billones de pesos, que viene desde los años 90. Este pronunciamiento surge en el momento en que se suscita una controversia entre los equipos económicos del anterior y del actual gobierno a propósito del proyecto de ley de financiamiento. Para el Contralor Carlos Felipe Córdoba es fundamental que se tomen medidas de fondo para solucionar los problemas fiscales del país. Estamos nosotros proponiendo al país que el Congreso de la República tenga una mirada de corto, mediano y largo plazo, pero que resuelva realmente la problemática del país y de todos los colombianos, mirando evidentemente qué es lo que vamos nosotros a tener de aquí a los 20, 30 o 40 años siguientes, porque no podemos seguir nosotros pendientes de tapar, digamos, los temas momentáneamente. Y es que desde los años 90 venimos nosotros revisando que son alrededor de unas 15 reformas tributarias y las consecuencias para el bolsillo de los colombianos se siguen presentando. En su intervención, además, el jefe del órgano de control se refirió a la efectividad de los controles en la administración y su contribución a la lucha anticorrupción. Aseguró que hay más de 700 empresas con contratos sin estar habilitadas para hacerlo. Y hemos podido evidenciar solamente dentro de estas herramientas del Big Data y el análisis que hay hoy, farmacias construyendo viviendas. Hemos podido evidenciar también que hay muchas otras circunstancias en las cuales hay la malla más importante de contratación es de 75 billones de pesos. Hay más de 700 empresas en el país que siguen contratando sin tener en este momento facultades para la contratación porque sus registros están cancelados.
El Contralor destacó además que gracias al avance tecnológico alcanzado en la administración de su antecesor, Edgardo Maya, hoy se está trabajando en la integración de sistemas de información que están dando importantes resultados. En la Corte Constitucional se realizó una audiencia pública de seguimiento a la atención integral que el Estado les brinda a las víctimas de desplazamiento forzado. La Contraloría General expresó su preocupación por los pocos recursos que invierten algunos entes territoriales en velar por el bienestar de estos colombianos golpeados por la violencia. Durante la audiencia sobre el desplazamiento forzado en Colombia realizada en la Corte Constitucional, diferentes entidades hicieron un balance de la situación actual relacionada con este problema. Para la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento ha aumentado en el país. Para el año 2017, la Defensoría del Pueblo registró 51 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 12.841 personas, esto es 3.602 familias. En el 2018 se han presentado 89 eventos en los cuales se han afectado 29.592 personas, que corresponden a 8.645 familias en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Chocó. En la audiencia, el vicecontralor general de la República, Ricardo Rodríguez G., llamó la atención sobre el presupuesto destinado por diferentes entes territoriales para atender a las víctimas en algunas de las regiones en donde más ocurren casos de desplazamiento. Presentan algunos presupuestos limitados para implementar acciones de prevención y protección. Vamos a hacer una referencia especialmente sobre lo que es la subregión del Catatumbo. La Gobernación de Norte de Santander asignó para el componente de prevención y protección durante las vigencias 2017 y 2018 un valor que en ninguno de los casos sobrepasa el 3% del total de los recursos para las víctimas. El caso de Tumaco, se destacó que para el 2017 hubo una apropiación de recursos, sin embargo, para el caso del 2018 no hubo asignación de recursos. La Gobernación de Nariño también tuvo un derrateo en el valor porcentual de la asignación de recursos destinados para este concepto, porcentualmente pasando del 7% al 4%. El vicecontralor mencionó varios municipios en donde los recursos asignados para atender este problema son muy bajos. En el caso particular del Catatumbo, en ningún caso se superó el 1% del presupuesto que se tiene. Por ejemplo, de Playa de Belén, que pasó de solo 0,2 puntos porcentuales de asignación sobre este concepto de protección al 0,01%, escasos 1,5 millones de pesos. Estamos hablando de San Calixto, que pasó de 0,2 puntos porcentuales, que eran 5.900.000 pesos, a una no asignación en este caso. Tenemos el caso de Teorama, que pasó de 0,3 puntos porcentuales, 20 millones de pesos, a una no asignación durante la vigencia del 2018. Ricardo Rodríguez se refirió a la financiación de la Ley 1448 de 2011 para la atención, asistencia y reparación de las víctimas. Las medidas que requieren mayor esfuerzo fiscal, en el cual se deben concentrar muchas de las atenciones, tienen que ver con 42,7 billones de pesos, el tema de indemnización administrativa. Y vivienda urbana y rural requiere un esfuerzo de 31 billones de pesos. Hay que reconocer que los recursos aún siguen siendo insuficientes y se requeriría un esfuerzo cercano a los 39,04 billones de pesos expresados o requeridos en la vigencia del 2019 al 2021. Y una reflexión importante, y es poder tener un espacio, poder tener un escenario en el cual se evalúe los plazos de ejecución de la actual ley. En este caso se calcula que se requerirían 10 años adicionales frente a los referentes ejecutados en el 2017 para hacer un acoplamiento frente a lo que son los recursos requeridos para atender una política pública de estas características. En general, durante la audiencia en la Corte Constitucional se hizo un llamado para que las instituciones del país tengan en cuenta que el desplazamiento forzado es un problema que está lejos de superarse en Colombia.
Hacemos nuestra primera pausa en Colombia Tiene Control, pero no se vayan. Los dejamos con nuestro clip informativo y enseguida estaremos de regreso. Eche, llegó el recibo de la luz y otra vez vino carísimo. ¿Y ahora qué vamos a hacer para la comidita del mes, la leche y los pelados? La Contraloría General de la República encontró que los dineros para normalizar el servicio de energía de las comunidades menos favorecidas de la costa se perdieron. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República. Ya estamos de regreso, dando cumplimiento a la Corte Constitucional en seguimiento a la crisis carcelaria y penitenciaria que se vive a nivel nacional. Una comisión de la Contraloría General visitó la cárcel de Villahermosa en la ciudad de Cali, que presenta el mayor índice de hacinamiento de todo el país. Entre los establecimientos carcelarios de las ciudades capitales del país, la cárcel de Villahermosa, en Cali, es la que registra el mayor índice de hacinamiento y por ello la Contraloría priorizó su visita dentro del seguimiento y control ordenado por la Corte Constitucional. La imagen general fue que el hacinamiento, estamos hablando de casi un 250%, una prisión que está prevista para 900, 1.200 internos, estamos hablando de 6.000. Parte de hoy. Entonces no hay infraestructura que aguante tal cantidad de personas. Este hacinamiento se evidencia aún más cuando a las 4 de la tarde se inicia la recogida de los reclusos y se extiende hasta las 6 de la mañana. Son 14 horas que parecen eternas, apretujados unos contra otros en las reducidas celdas. La densidad de internos en las celdas, en los pasillos donde duermen es impresionante. Celdas que están para una persona duermen 4 o 5 personas. Los pasillos no dan abasto. En las áreas, las plazoletas no dan abasto. Los baños, no es posible que eso pueda continuar así. Las áreas administrativas también están en precarias condiciones y pese a que el USPEC contrató las obras de mejora, estas avanzan lentamente. Los archivos están totalmente derruidos, los techos no funcionan, las inundaciones son permanentes, con la gravedad que eso acarrea para el mantenimiento de la memoria, de la historia de los internos, de situación jurídica, la salud de los propios funcionarios administrativos con una serie de humedades, tanto así que el contrato que suscribió USPEC con FONADE priorizó el área administrativa para intervención. Se observan algunos temas de por lo menos lo que son redes eléctricas, hay redes eléctricas que están a la vista, distan de ser algunas instalaciones definitivas, también se observan fisuras en todo lo que tiene que ver con muros divisorios, algunos elementos estructurales como lo que son vigas y columnas dentro del edificio que hace parte del área administrativa. Se observan algunos asentamientos de la estructura que corresponde al alojamiento de guardia. El establecimiento cuenta con 2 tanques de almacenamiento de agua. Dichos tanques en ese momento no están en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La cometida distribuye directamente el agua potable hacia el interior del establecimiento, lo que a veces ocasiona problemas de presión hacia los últimos pisos de los pabellones en cada una de las celdas. Mientras que el hacinamiento aumenta y no hay recursos para los programas de resocialización, se espera que en otros centros penitenciarios del departamento del Valle se incrementen los cupos que permitan mejorar la situación en la cárcel de Villahermosa. La Contraloría General adelanta una indagación preliminar para determinar si hubo irregularidades en varios contratos por más de 18.000 millones de pesos relacionados con las adecuaciones del edificio en el que hoy funciona el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en pleno centro de Bogotá.
Durante el primer semestre de 2018, la Contraloría General realizó una auditoría al Ministerio de Vivienda y encontró algunas observaciones relacionadas con el edificio donde hoy funciona el ministerio en Bogotá. Estas observaciones se enfocaron a 2 contratos puntualmente. Decía que tenían que hacer todas las adecuaciones, mejoras necesarias y adaptaciones de espacio que resultaran imperativas para que el ministerio pudiera ejercer sus funciones y utilizar el inmueble en condiciones de óptima seguridad. Lo que nos están diciendo nuestros auditores es que no se cumplió a cabalidad el contrato. Es decir, hubo unas fallas. La Contraloría también revisó un contrato relacionado con adecuaciones eléctricas y electrónicas en el edificio. Que era un contrato de tecnología que se realizó también para la adecuación del edificio y se identificaron igualmente una serie de incumplimientos y cabe destacar que a la entrega del informe que tengo en mis manos, el ministerio no tiene claro si los dineros cancelados corresponden a lo ejecutado y si lo ejecutado es funcional o no. Entonces tenemos claridad de que hubo una falla grande con el contrato. Por ahora, la Contraloría continuará la investigación relacionada con este caso. Pese a la voz de alerta que lanzó la Contraloría General hace más de un año sobre la caótica situación del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, los problemas persisten. Hoy hay serias dudas sobre la contratación para mejorar la infraestructura. Los hallazgos fiscales superan los 560 millones de pesos. Los continuos problemas administrativos del Hospital Departamental San Francisco de Asís, en el departamento del Chocó, hacen que su situación sea caótica y que la población chocuana no cuente con la adecuada atención. La situación particular del Hospital San Francisco de Asís, departamento del Chocó, ha venido teniendo desde años atrás una situación bastante calamitosa, toda vez que ha sido intervenida desde el nivel central, porque ha tenido dificultades en el orden administrativo y financiero, lo que no ha permitido que el hospital de una u otra forma sea rentable y que preste un excelente servicio para toda la población chocuana, toda vez que este es el único hospital de primer nivel que tenemos nosotros en la capital de nosotros, Quito. Las investigaciones de la Contraloría a raíz de las denuncias de la población llevaron a hallazgos fiscales por más de 565 millones de pesos en la ejecución de los contratos con los que se buscaba subsanar la diezmada infraestructura hospitalaria, principalmente en la adecuación y mejoramiento del área de pediatría. Hemos desplegado un proceso investigativo a través de los auditores a los cuales se les ha asignado la respectiva denuncia o ATEN que nosotros caracterizamos inicialmente y hemos detectado hallazgos superiores a los 560 millones de pesos. Entre ellos podemos destacar nosotros hallazgos fiscales que tienen que ver con el mejoramiento de las habitaciones del servicio de pediatría, que versaba sobre unas redes que no habían sido realmente elaboradas. Por ese concepto, el hospital canceló una cifra sobre los 87 millones de pesos, donde se cobró por unos servicios que estaban inicialmente contratados, pero nunca se entregaron al hospital. Hace más de un año, la Contraloría dio una voz de alerta por la contaminación del agua de consumo del centro hospitalario. El Hospital San Francisco de Asís queda a las orillas del río Atrato, y sí es cierto que la minería ilegal de una u otra forma ha disminuido, ha mermado por las acciones conjuntas que tienen las fuerzas militares. También lo es de que el mercurio que utilizan todavía ciertos asentables mineros que están abocados, están asentados en el río Quito y el río Caví, sigue persistiendo con la contaminación. Entonces la potabilización del agua que se utiliza para los diferentes servicios, necesidades básicas en el hospital, tiene un déficit de tratamiento. Entonces, por consiguiente, persiste la alerta que generó la Contraloría. A raíz de la caótica situación del Hospital de San Francisco, único centro de nivel 1 en el departamento del Chocó, se ordenó su liquidación. Los hallazgos de la Contraloría se establecieron durante el periodo de intervención. Nosotros hicimos los hallazgos fiscales fue a los recursos manejados por los agentes interventores del Hospital San Francisco de Asís. Esos agentes interventores
Valga decir que estuvieron aproximadamente 10 o 11 interventores en el departamento del Chocó desde que fue su intervención por el ministerio por allá en el año 2006, y solo hasta el año 2017 el Hospital San Francisco de Asís se devuelve a la salud de los chocuanos, y así que se crea un nuevo Hospital San Francisco de Asís, pero el que está en liquidación fue manejado o fue dirigido por personas que habían sido puestas por el Ministerio y por la Superintendencia. La Contraloría General de la República adelanta el proceso de investigación preliminar para establecer las responsabilidades fiscales en estos hallazgos. Hacemos una nueva pausa. En Colombia tiene control, pero todavía tenemos muchas más cosas que contarles, así que no se despeguen. Aquí está nuestro clip informativo y enseguida estaremos de vuelta. Cuando nos desfalcan los recursos de la salud, a todos nos queda un sabor amargo. Los carteles de la hemofilia y de los enfermos mentales inventaron falsos pacientes para robarse los recursos de la salud. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Contraloría General de la República. Gracias por seguir con nosotros. En el departamento de Vaupés, a 7 comunidades indígenas les prometieron la construcción de pistas de aterrizaje para aviones con gran capacidad. La Contraloría General encontró un hallazgo fiscal por más de 10.000 millones de pesos porque las obras no han sido entregadas. En Vaupés hay comunidades indígenas que viven muy lejos de las zonas más pobladas del departamento y no tienen fácil acceso a productos o servicios. Por eso, la noticia de que se construirían 7 pistas para que aterrizaran aviones más grandes en la región fue bien recibida por los habitantes de la zona, pues para ellos llegar o salir de allí también es muy complicado. Hay unas comunidades que ni tienen pistas. Pues normalmente algunos tienen que llegar hasta las comunidades donde tienen pistas para poder embarcar o esperar unos vuelos que llegan. O si no, toca por el camino o por vía fluvial. Por ahí para llegar hasta acá en Mitú demoramos unos 3-4 días. Sin embargo, han pasado 3 años desde el inicio de las obras y las pistas no se han terminado ni entregado. Se demoró mucho rato, lleva abandonado como 5 meses, pues de igual manera no había otro personal, solo había como una sola persona con la máquina trabajando y no se veía tanto el avance de las pistas, así mismo en Yabaraté y así mismo en Piracuara. El hecho fue denunciado por la comunidad a la Contraloría General, que después de investigar encontró varios aspectos que llaman mucho la atención en el contrato firmado a finales de diciembre de 2015. Se suscribe por parte de la Gobernación de Vaupés con la Asociación Asomaroquia un contrato interadministrativo el 29 de diciembre del año 2015, el último día hábil de la administración departamental, por la suma de 20.391 millones de pesos para darle vía a esta contratación de manera directa. Además, se entregó un anticipo millonario. El anticipo es del 50% y corresponde a 10.195 millones de pesos. La obra debería beneficiar específicamente a 7 comunidades indígenas de Vaupés, tales como Tapurucuara, Buenos Aires, Piracuara, Yabaraté, Tiquié, Piedraní y Yapú. Este año la Contraloría realizó una visita a Vaupés para verificar cómo estaban las pistas. En algunas pistas no se logró observar ninguna intervención por parte del contratista, pero precisamente por eso, porque estuvo más de un año suspendido el contrato, además se presentaron interrupciones y suspensiones y con suspensión indefinida por la inhabilidad sobreviniente que se presentó. Hoy día la obra está abandonada, inconclusa y no presta el servicio para la comunidad que tanto lo necesita. Por tal razón, la Contraloría determinó un presunto hallazgo de responsabilidad fiscal. Por la cantidad de irregularidades que nosotros encontramos, evidenciamos un hallazgo con ese monto.
en los 10.195 millones de pesos, y con presunta incidencia fiscal que la trasladaremos a la Contraloría General de la República, adicionalmente a la Fiscalía General de la Nación por la modalidad de selección y otras irregularidades que se presentaron en el desarrollo contractual. También la vamos a trasladar a la Procuraduría General de la Nación por las deficiencias en la planeación, modificaciones de estudios previos, modificaciones del proyecto. Lo preocupante, más allá de los 10.000 millones invertidos en la obra, es que las comunidades indígenas siguen teniendo muchos problemas para movilizarse y para adquirir productos o servicios. Nos vamos, llegamos así al final de Colombia tiene control, el programa para entender, para conocer lo que hace la Contraloría General de la República en beneficio de todos los colombianos. A ustedes muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Les recuerdo que esta entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter @CGR_Colombia. Tenemos una cita la próxima semana cuando todo este equipo de Colombia tiene control haya preparado para ustedes un nuevo capítulo de nuestro programa. Así que nos vemos. Hasta entonces.